Bueno, saludamos a todos los amigos del Ministerio Red de Cristo. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a tener unos minutos de reflexión y quiero aprovechar este tiempo con un tema que pertenece a toda la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando, o voy a hablar en esta tarde, sobre la Nueva Jerusalén para la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en esta oportunidad a las Sagradas Escrituras, al libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Versículo 7. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 18. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El tema que quiero presentar en esta tarde, en este momento: la Nueva Jerusalén para la iglesia redimida. Para esto es necesario mirar quién es la iglesia redimida, cuáles personas integran la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario de que pasemos, por favor, a las Sagradas Escrituras, al libro de Juan capítulo 3, versículo 3. Dice: Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo. Los que tienen y están tomando apunte en sus libretas, Juan 3, versículo 3. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El punto de partida de la iglesia es en el mismo momento cuando la persona recibe de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento en su vida. De lo contrario, no puede participar de la Nueva Jerusalén, que es para la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Jesús, aquel hombre llamado Nicodemo nos habla el contexto del Evangelio de Juan capítulo 3. Este hombre, Nicodemo, era un excelente maestro de la ley de Israel en el tiempo de Jesús. Es confrontado directamente por parte del maestro Jesús de Nazaret con estas palabras: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fueron palabras
que Jesús de Nazaret le dirigió a Nicodemo. Y éstas llegaron a lo profundo del corazón de Nicodemo, a lo profundo del alma de aquel hombre que, a pesar que era maestro de la ley de Israel en el tiempo de Jesús, era miembro del Sanedrín, no había experimentado el milagro del nuevo nacimiento. En otras palabras, aunque era una máxima autoridad en el tiempo de Jesús, aunque era miembro del Sanedrín, maestro de la ley, esto no le otorgaba la vida eterna sin antes haber recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Hoy en día sucede lo mismo, porque Dios no cambia sus principios, Dios no cambia sus normas, sus principios. Hoy en día sucede lo mismo en las iglesias protestantes, evangélicas, católicas, etc. Posiblemente están llenas de seguidores, no de Jesucristo, sino de una doctrina de hombres. Óigalo bien, de una doctrina de hombres que están en la misma condición que estuvo Nicodemo en el tiempo de Jesús de Nazaret. No han nacido de nuevo. Muchas personas creen que por el hecho de asistir a una iglesia por tantos años ya los hace herederos del reino de los cielos. Pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las sagradas escrituras, no es así. Mientras la persona no haya recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento en su vida, que es algo muy personal, muy individual, no va a tener vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, 2 Corintios, las Sagradas Escrituras en 2 Corintios 5:17. Cuando la persona recibe de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora Dios, el creador de todo el universo, es especialista en crear cosas nuevas, hombres nuevos, por medio de la redención que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario, cuando entregó su propia vida. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Esa unión la recibe cuando la persona recibe de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Dice: las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo, gloria a Dios. Y si nosotros, por un momento, le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, y le pedimos permiso a Dios para ver, para tener una mirada retrospectiva y mirar el pasado, ¿de dónde viene la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Viene de un contexto oscuro, viene de lo más profundo de las tinieblas. Él en una ocasión dijo que no venía por los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de medicina, de médico. Entonces, el trasfondo del pasado, del pueblo redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, viene de un trasfondo oscuro totalmente. Imposible
que la misma persona pueda salir de esa condición. Muchos fueron, estoy hablando del pasado, muchos que hoy en día, tanto en Colombia como en las diferentes naciones del mundo, muchos fueron criminales. Pero que un día el Señor Jesucristo se tomó su tiempo y fue por ellos. Cortó esas cadenas de prisión donde ellos estaban, cautivos por Satanás. Muchos de ellos fueron criminales, otros fueron adúlteros, otros fueron mentirosos, muchos fueron narcotraficantes. Hemos escuchado testimonio de personas que fueron narcotraficantes en Colombia, en México, en cualquier lugar del mundo. Y un día fueron también llamados por el Señor Jesucristo. Y Dios obró en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Otros fueron consumidores de drogas. Miles de personas han llegado a los pies de Cristo. No porque ellos hayan buscado a Dios, sino porque Dios fue y los rescató. Otros fueron maldicientes, otros fueron promiscuos, otros fueron ladrones. Ese es el contexto oscuro del pasado de aquellas personas, de todos aquellos que estábamos sin Cristo. No habíamos nacido de nuevo. Otros fueron ladrones, lesbianas, homosexuales, transexuales, otros fueron los más corrompidos. Estoy hablando del pasado. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde Dios ha rescatado a la iglesia? Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Satanás, el oponente, le dice al cristiano y lo acusa constantemente con las acciones del pasado. Es una batalla que el cristiano verdadero que ha nacido de nuevo está librando. No por sus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, las Sagradas Escrituras dicen, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, que nosotros hemos vencido al oponente. Gloria a Dios. Entonces, el oponente, ¿qué hace? Lo acusa constantemente en la mente con las acciones del pasado. Y si la persona no está fortalecido en el poder de la palabra de Dios, se va a sentir fracasado, se va a sentir mal. El enemigo doblega su mente para hacerle creer de que nada ha pasado en su vida, porque él precisamente nos está acusando constantemente con las acciones del pasado. Pero nadie, absolutamente nadie, se puede jactar ante Dios de lo que hizo y lo que no hizo en la vida antigua. ¿Por qué razón? Porque todos teníamos comprados el tiquete para ser llevados a una condenación eterna y terminar en el infierno. Entonces, ningún miembro de la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede jactarse del pasado. Porque nuestro destino era una condenación eterna, separados eternamente de Dios. Pero en la bondad de Dios, en el amor incondicional que Dios nos ofreció y nos dio la oportunidad, envió a su Hijo Jesucristo
para podernos redimir, para podernos perdonar y para podernos dar vida en Cristo Jesús y vida en abundante. Gloria a Dios. Gozamos de una vida nueva. Tenemos una personalidad en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la mente de Cristo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, del Dios viviente. Gloria a Dios. Gozamos de una vida nueva en Cristo Jesús. Dios nos mira siempre a través de su Hijo amado Jesucristo. Y es para la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Nueva Jerusalén, la santa ciudad. Con todas esas bendiciones quedamos nosotros sin palabras, porque son muchas las bendiciones para el pueblo de Dios, la iglesia que ha recibido de Dios la redención, los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21. Y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad. El Señor Jesucristo se tomó la molestia de enseñarle al apóstol Juan la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Qué bendición tiene la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Allí no hay pecado, allí no hay muerte, allí en aquella ciudad no hay más llanto, ni clamor, ni dolor. Gloria a Dios, porque las primeras cosas ya pasaron. Versículo 5 de Apocalipsis 21. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Gloria a Dios. Ese es el poder soberano de Dios. Solamente Él en el universo puede hacer las cosas nuevas por medio de su poder. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Ahí es donde Dios nos ha llamado para saciar, calmar la sed del alma, del espíritu. Lo que el mundo no puede hacer, lo que no hay en el mundo. Porque todas las cosas que el mundo ofrece son efímeras, son pasajeras, son momentáneas. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículos 7 y 8. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios hablándonos a toda la iglesia en Colombia y en todo el mundo. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros, antes de haber recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, íbamos rumbo a la condenación eterna. Teníamos parte en ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo, nos rescató e hizo en nosotros personas nuevas, redimidas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El oponente es especialista en hacerle creer al hombre que es un cobarde si escucha la voz de Dios, precisamente porque lo mantiene subyugado al pecado con cadenas de incredulidad. Por eso no puede escuchar la voz de Dios. Por eso no puede escuchar la invitación que Dios hace constantemente. El oponente es especialista en hacerle creer al hombre que es un cobarde si escucha la voz de Dios, precisamente porque lo mantiene subyugado al pecado con cadenas de incredulidad. El oponente hace a la persona abominable. El abominable es aquel que rechaza y condena todo lo relacionado con Dios y su santo evangelio. Esa es la persona abominable. Condena y rechaza con todo su corazón y con toda su fuerza todo lo relacionado con Dios y su santo evangelio. Hasta ese extremo, el enemigo, el adversario, ha llevado a la humanidad. Precisamente porque Satanás ha colocado en esas mentes y corazones un poder ¿de qué? De abominación contra todo lo relacionado con Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, no tendrán parte de la Nueva Jerusalén, de la Santa Ciudad. Volvemos al versículo 3 de Apocalipsis 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Iglesia, estaremos con Dios por siempre. Vale la pena seguir confiando en nuestro Dios. Que Dios cada día bendiga a la iglesia en Colombia y en todas las naciones del mundo. Que Dios cada día nos capacite por medio de las Sagradas Escrituras y con la enseñanza del Espíritu Santo. Nos dé fortaleza para entender cada día la bondad de Dios, el amor de Dios incondicional para con su pueblo, para con su iglesia. Ese es el destino que nos espera, una eternidad con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, amigo y amiga que me escucha, todavía hay una oportunidad si no has recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento en tu vida. Solo debes creerle al Señor Jesucristo, creer en su palabra, creerle de todo corazón y decirle: Señor Jesucristo, yo creo en tu bendita palabra y quiero que obres en mi vida el milagro del nuevo nacimiento, y Dios lo hará. Dios les continúe bendiciendo y espero que esta reflexión haya sido de gran bendición para todos. Dios nos habla a todos por medio de su bendita palabra.
A todos los amigos les invito para que escuchen la emisora BBN Radio por internet. Pueden bajar la aplicación de BBN Radio por internet. Esta emisora, por la gracia de Dios, está llegando a más de 200 países con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y está llegando en 8 idiomas. También este ministerio de BBN Radio ofrece un instituto bíblico totalmente gratis. Dios me dio la oportunidad de hacer el instituto bíblico también por BBN Radio y es de gran bendición. Ahí aprendemos mucho y vamos creciendo cada día en el conocimiento de aquel que nos llamó para ser santos. Dios les continúe bendiciendo y el Señor les guíe siempre. Les habla José Miguel Chacón Castro, ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde Bogotá, Colombia. Un abrazo para todos. Bendiciones.